La clase de hoy es ciclo cardíaco, pero para poder hablar de ciclo cardíaco, si ustedes no tuvieron ninguna clase todavía de cardiovascular, uno debería introducir al menos algunos temas que tienen que ver con el aparato cardiovascular y unas pequeñas características como para que sepa de qué estamos hablando. Todos ya conocen el corazón tiene un poquito de ventrículo, que es la manera que va a superior inferior, que entra a las vías pulmonares, que tiene la aorta y vía pulmonar. Bueno, pero a su vez tiene que conocer que tiene un aparato o sistema cardiovertebral que si no existiese, no podría de alguna manera tener una de las propiedades más importantes del corazón, que tiene que ver con la generación de un ritmo y con la conducción del impulso. Este aparato tiene un nódulo, que es el nódulo sinusal, el nódulo de sinusal, que tiene unas características especiales que le permiten generar automatismo. ¿De qué manera lo hace? A diferencia de las más tejidos digitales, las más tejidos digitales, las células musculares, pero la generación muscular del nodo central, no tienen un potencial neuronal de reposo estable, sino que el potencial neuronal de reposo de una célula del nodo central es inestable. Quiere decir esto, oscila entre distintos valores de potencial de reposo. Siendo de un valor de menos 60, menos 55, un valor aproximado de menos 40, que si no alcanza el octavo valor local o nivel de potencial local, en el cual se dispara un potencial de acción. ¿Por qué tiene estas características donde de alguna manera el potencial de neuronas es estable? Porque no tiene los mismos canales biológicos que tienen otros tejidos estables. En el caso de la neurosis sinusal, presenta canales de sodio como las más fibras estables, pero la conductancia para el sodio, a medida que avanza de menos 55 a menos 40 se va perdiendo. Y lo que sí tiene es que en ese valor disminuye mucho la conductancia para el potasio. Como disminuye mucho la conductancia para el potasio, y todavía conserva la conductancia para el sodio, de alguna manera ese sodio que ingresa a través de los canales nos permite generar un índice de descualificación. Cuando el valor se acerca a menos 40, comienza a aparecer otros canales que no tienen la posibilidad de necesitarles, que son lentos sodio calcio. Estos canales lentos sodio calcio van a ocasionar, cuando alcanza menos 40, que la célula alcance el valor de cero, que la célula sobrepase el valor de cero inicial, por el uso de tiro, y luego, como ya ahí comienza la activación del canal de potasio, el movimiento de potasio hacia el exterior, comienza la repolarización de esta célula. Al punto tal de que el movimiento de la potasio para el potasio está aumentada, y aún cuando llega al valor de menos 40, sigue un flujo caliente de potasio, lo que permite hiperpolarizar esta célula, alcanzando un valor de potencial de menos 55 menos 70 milivolts. Lo que permite esto es que ustedes recuerden la diferencia que tiene el biocital. Son células de vida capacidad de autoexcitarse, independientemente de que tengan obviamente una simpática y una parasimpática. Sobre este nódulo, el simpático basado sobre el beta-1, produce un incremento de la frecuencia de la vida. Precisamente lo hace trabajando sobre una fase de aceleración, la fase que se llama potencial de término máximo, que también se llama velocidad de predicción histórica o potencial de predicción de efecto espontáneo. Actuando sobre esta fase, que es la primera fase que tiene concentración cuando va de menos 55 a menos 60 a menos 40, y lo que hace el simpático es que cambia la pendiente, aumenta la pendiente por modificar conductancia de dirección. Al aumentar la pendiente hace que el potencial llegue, el potencial de membrana llegue al valor del potencial umbral más rápidamente, entonces aumenta la frecuencia de la vida. En cambio, el parasimpático actúa con una vía perinética, produciendo un efecto contrario, en realidad modifica la conductancia para el potasio, y esto hace que la pendiente de esta fase, que lleva a la velocidad de membrana de menos 55
tiempo llegar hasta el valor de disparo y produjo una frecuencia cardíaca normal. Bueno, no es el único sector del corazón que tiene automatismo, lo articular y lo tiene articular posible. Pero como la velocidad del automatismo, o sea, la frecuencia del automatismo no es resultado, nos encontramos con que quien va a disparar siempre que está en el internet va sobre el nodo central. En el caso de la central, el nodo toma el comando del nodo regular, pero con una frecuencia mucho más baja. El nodo central va a hacer con frecuencia de 60, 90 contracciones por minuto, se dispara por minuto, y el nodo regular lo hace por debajo de 40 para por minuto. Además de que si la actividad eléctrica la actividad cardíaca se modificaría, porque en realidad en vez de haber una secuencia eléctrica mecánica desde el fondo de la aurícula hacia la punta del ventrículo, la secuencia eléctrica mecánica sería el corazón, se dispararía hacia un lado, por lo cual no modificaría el electrocardiograma y no modificaría la forma de contraerse el corazón. Bueno, para poder avanzar con ciclo cardíaco, vamos a aprender algunos conceptos básicos de la geometría del intravascular. Y lo primero que vamos a recordar, no hace falta que sepan de memoria, sí que recuerden cómo va creciendo o decreciendo. Estos son diámetros internos de la luz del vaso de cada uno de los independientes. Y si ustedes se fijan desde la aorta hacia los capilares, desciende muchísimo el diámetro independiente de cada uno de los vasos. Y luego comienza a aumentar hasta volver a la vena cava a un valor algo superior de la aorta. Por ahora estamos hablando de un vaso independiente, la sección de un vaso. Ahora cambiamos, en vez de ser la sección de un vaso, esto sí lo tienen que saber, es una fisiológica muy importante. Pasamos a la sección, para tratar la superficie de sección en cualquier punto de la vascular. Si encontramos que la aorta superior al libro de 24 centímetros cuadrados, 5 centímetros cuadrados, normalmente ustedes sepan que algunos centímetros cuadrados de museo. Que llega a las arteriolas multiplicados mucho con 1000 centímetros cuadrados. Esto es importante porque pueden ver que esto para eso es la modificación de las presiones, que continúa a pesar de que cada capital individual tenía una superficie de sección muy baja. Cuando uno suma todos los capitales, nos encontramos con una superficie seccional muy amplia, entre 4.000 y 5.000 centímetros cuadrados. Y que por último, cuando vuelve al territorio cardíaco, a través de la vena cava, tenemos una superficie de sección parecida a la que era de salida de la aorta, algo entre 5 y 6 centímetros cuadrados. Esto nos permite pensar qué modificaciones de presión y de velocidad va a tener la sangre cuando circule por el lecho vascular. Lo primero que vamos a pensar después de esto, ¿qué pasa con el caudal? ¿Qué es caudal? Caudal o flujo es la cantidad de sangre que circula por unidad de tiempo en un punto del circuito circulatorio. Y esto tiene que ser igual en cualquier lugar. Si ustedes toman el caudal en la salida de la aorta, en la salida pulmonar, en la sección de todos los capilares, en la sección de todas las arteriolas, el caudal es de aproximadamente 5.000 mililitros a 6.000 mililitros por minuto en cualquiera de esos lugares. Independientemente de que el ventrículo derecho descargue la sangre contra la pulmonar con una presión muy baja, y el ventrículo izquierdo descargue contra la otra con presión muy alta, el caudal, o sea, la cantidad de sangre por unidad de tiempo que traspasa la válvula pulmonar, es el mismo. Solamente hay pequeños desbalances que ocurren con cambio de postura, con algunos que inmediatamente son compensados por una actividad que tiene intrínseca al corazón. Y vuelve a retomar que el caudal es el mismo en cualquier sector del lecho circulatorio. Esto es importante porque en un circuito cerrado, si no fuese así, se acumularía sangre de algún sector o habría vacío de sangre de algún sector. Bueno, y si sabemos que es el caudal de superficie de sección, podemos calcular la velocidad con que la sangre transcurre un paso. Si ustedes simplemente piensan cuando agarran una mandíbula, la comprimen o la sueltan, a simple vista se dan cuenta que cuando la sección disminuye,
¿Qué pasa con la velocidad según sale a una pero salga más rápido? Bueno, es lo mismo. Cuando la sección disminuye, la superficie del denominador, la velocidad se incrementa. ¿Cuál es el pensamiento? Si tuviésemos un solo capilar, diríamos, oye, entonces la velocidad de los capilares es mayor, pero la realidad es que no tenemos un solo capilar. La suma de los capilares nos da una superficie de sección varias veces superior a la superficie de la aorta. Entonces la conclusión de esto es que en realidad la velocidad a nivel capilar desciende muchísimo y esto es beneficioso para el organismo porque al pasar muy lentamente los capilares viscerales permite el intercambio fácilmente. En cambio la aorta no tiene sentido que pase lentamente porque no produce intercambio. Bueno, acá puedo ver cómo uno puede calcular. Bueno, si uno quisiese calcular el caudal del paso, es simple. O la velocidad del paso, es simple, teniendo los otros datos lo podemos hacer. Si nosotros suponemos que la aorta tiene 5.000 o 6.000 mililitros por minuto de caudal, y lo dividimos por la cantidad de segundos que hay en un minuto, podemos definir que el caudal por segundo es de 100 mililitros, como está el numerador, 100 mililitros por segundo. Y suponiendo que la aorta tiene una superficie de sección de 5 centímetros cuadrados, verificamos entonces que la velocidad es 20 centímetros por segundo. Ahora, si le da abajo, el caudal es el mismo y la sección es 1000 veces mayor. Por lo tanto, la velocidad es mucho menor. O sea, si la sección es 1000 veces mayor, nosotros estamos aumentando el denominador en 1000 veces y disminuyendo la velocidad en un orden de magnitud igual. Esto nos permite un buen intercambio. Bueno. Y ahí tiene una comparación de lo que venimos hablando, en el distinto paso de la aorta de los capilares y de los capilares hasta la vena cava, en donde, si ustedes se fijan, a medida que el área seccional sube, la velocidad desciende. Hay un momento en donde hay una gran caída, un gran incremento del área seccional, que será entre las alveolas y los capilares, y entonces se produce una gran caída de velocidad. Y la menor velocidad la tienen a nivel de los capilares. Bueno, continuando con los leyes que existen en el circulatorio, tenemos la ley de presión también. Ustedes saben que la aorta se aproxima a una presión histórica mínima de 80 milímetros de mercurio hasta una presión histórica máxima de 120 milímetros de mercurio. Y baja los capilares a un valor muy bajo, aproximadamente 20 milímetros, 30 milímetros de mercurio. Y después continúa bajando hasta llegar a la derecha a un valor de algunos viejos inclusive muy cercano a cero. De todos estos lugares, el sitio donde la presión cae fundamentalmente es a nivel arteriolar. El de trabajo donde no pueden equivocarse en el sector arterial. El sector que realmente regula la calidad de presión del sector arterial. Y a propósito de que hablamos de presión arterial histórica, uno tendría que definirla. Y la presión arterial histórica es la máxima presión que ocurre a nivel aórtico durante la fase histórica. Valor aproximado no lo puede dar un número. En realidad hay un comité de referencia reúne que es una pausa. Menos de tanto. Si le preguntan, establecen 120 o hasta 130, pero no es que tenga 110 o que tenga 118 está mal, bueno, es por debajo de tanto. La presión arterial histórica es la misma presión que ocurre en la aorta durante el periodo histórico. Y aquí tenemos lo mismo, tampoco es un valor, porque si yo le digo 80, son 75 está mal, no, es por debajo. Y después hay valores que se ven normalizados y después hay incrementos de la presión arterial histórica. De estas dos presiones, por diferencia, surge una tercera presión, que se llama presión diferencial, o presión de pulso. Lo que sale de la recta de la presión arterial histórica y la presión arterial
Y de estas presiones sale una tercera presión, que es la más importante, que es la presión arterial media. Hasta cuando hablamos de presión arterial, en realidad no tenemos que pensar que es una simple media aritmética entre la presión sistólica y la presión diastólica. La presión arterial media, y un método de cálculo aproximado que todos conocen, es igual a la presión sistólica más 2 diastólica sobre 3. Bien, ¿por qué se dice más 2 diastólica sobre 3? Tiene que ver con una cuestión temporal. El ciclo cardíaco, uno podría dividirlo en 3 tercios, la sístole ocupa 1 tercio, la diástole ocupa 2 tercios. Entonces, de alguna manera, en la fórmula, como la diástole ocupa 2 tercios, hacen influenciar sobre el valor promedio 2 veces la presión diastólica. Por eso es sistólica más 2 diastólica sobre 3. Esta fórmula sería perfecta si uno pudiese poner en la fórmula, en la sumatoria del numerador, el infinito número de presiones que ocurren instantáneamente en el ciclo cardíaco. Podríamos sumar todas las presiones instantáneas en el ciclo cardíaco, dividirlo por ese número infinito y obtendríamos la verdadera presión arterial. A través de un cálculo integral se puede hacer, o si no, se puede hacer a través de hallar la superficie que hay bajo la curva de presión, una curva de presión de velocidad histórica, dar la superficie de esta curva de presión y dividir en 2 superficies, superior e inferior, iguales. La línea que me divide 2 superficies, superior e inferior iguales, de la curva de presión del ciclo cardíaco, cuando toca la ordenada de presión, esa línea es el valor de presión arterial media. O lo más. Vamos a suponer que esta es la superficie de presión entre la presión sistólica y diastólica. Yo tendría que buscar una línea que me diga por acá, o a lo mejor más arriba o abajo, que esta superficie sea igual a la superficie. Entonces, acá, en el valor de ordenada del principio de ordenada presión del mercurio, tendríamos la presión arterial. Acá tiene graficado presión arterial media en función de los distintos pasos del territorio sanguíneo. Y fíjense cómo en los grandes vasos, y en los pequeños vasos, el cambio de presión es muy pequeño, va de 100 a algo más de 80 milímetros de mercurio. Ahora, cuando llega a las arteriolas, baja de ese valor de 85 milímetros de mercurio hasta un valor de 25 o 30 milímetros de mercurio. El gran cambio de presión lo realiza a nivel de las arterias. Existen distintas formas de definir el ciclo cardíaco. En realidad no tiene importancia, pero cuando vayan a venir el examen queda muy bien que ustedes pueden empezar con una definición. Siempre que tengan en un tema, a lo mejor que van a hacer bien definido y clasificarlo. Estas son varias definiciones. Proceso de polarización y repolarización ordenada del miocardio que produce una fuerza mecánica de contracción de la presión. Entonces, en realidad son procesos eléctricos que producen procesos mecánicos. ¿Qué les falta esto? Entre un latido y la explosión. La segunda dice, secuencia de eventos mecánicos, eléctricos y sonoros que ocurren durante el latido cardíaco completo. En la miopía anterior, nada más que agrega fenómeno sonoro, agrega los ruidos cardíacos. La tercera dice, periodo que va desde el final de una contracción cardíaca hasta el final de la contracción siguiente. Lo mismo, nada más que no describe los eventos que ocurren en ese periodo. Y la última dice secuencia temporal repetitiva de 3 sucesos básicos: contracción, relajación y llenado ventricular. Esto está bien, pero no dice de cuándo a cuándo va. Al ciclo de calor en fases, usted siempre tiene la tendencia a aprenderse por las fases, si le dice 7, 7, si le dice 9, 9. Es importante en realidad que no dividir tanto el fases para saber qué ocurre en cada fase. Y hoy la mayoría de libros de tendencia general que no usa que dividen en fases, por lo general ya no dividen tanto fases, hagan 4. Partiendo del primero de 2, que son chistes de diásteres, y a la cista le dividen en 2 fases y a la diástase. La cista tiene una fase de contracción isométrica histórica, en el cual las válvulas abrilo-ventriculares están cerradas,
Las válvulas están cerradas y tiene una duración muy alta. Las fases con válvulas cerradas son de muy corta duración. Dura 0.1 segundo o una fracción menor a 0.1 segundo. La otra fase histórica es la fase de eyección o cultiva, donde tiene las válvulas cerradas y las válvulas sigmoides abiertas. Acá hay por parte del ventículo que lo contracte, que produce la erección. Esta fase dura mucho más, pero la otra, depende del vino que digan, pero la va a dar un poco mayor o un poco menor. Luego en la diástole hay dos fases también. Una que es equivalente a la salida en sístole, pero que en vez de ser de contracción a relajación, que la fase de relajación isovolétrica, volumétrica o isovolúmica, donde tiene válvula B cerrada y las válvulas sigmoides cerradas, y también una duración algo menor a 0.1 segundo. Y por último tiene otra fase, que es la fase de llenado ventricular, con válvulas AB abiertas y con válvulas sigmoides cerradas. Esta fase dura algo más que la fase de tensión, de 300 400 milisegundos. Si ustedes ven algo, hay una sola cosa que nunca ocurre. Nunca están todas las válvulas abiertas. Sí están cerradas todas, sí hay abiertas y cerradas, o cerradas y abiertas, pero nunca están todas las válvulas abiertas. Es simple, porque si no sería un simple conducto, un simple pasaje, y por eso sí es un trabajo con esto. Y ahora vamos a definir las características de cada fase. La fase de llenado ventricular. Obviamente, si el ventículo se está llenando, significa que no tiene que estar saliendo la sangre, por lo tanto las válvulas sigmoides están cerradas. Si el ventículo está llenando, significa que las válvulas deben estar abiertas para que ocurra el lleno de la aurícula más izquierda. En general, lo que podría referir es el ventículo izquierdo. El ventículo derecho sí está, nada más que lo que tiene un valor de presión más bajo. Bueno, ¿por qué empieza esta fase? A la altura de válvulas ventriculares, por el centro de presión interventricular, comenzado el llenado rápido ventricular. ¿Y qué sí lo puse? Por descenso de presión interventricular. Sin embargo, hay dos cosas que hacen la fase simple. Porque estas válvulas se abren por dos motivos. Porque la presión interventricular, como viene descendiendo por la relajación isovolumétrica, genera un gradiente de presión entre la aurícula y el ventrículo. Quizás sea el factor más importante, pero también hay otro factor, que es que la aurícula, en la fase anterior de la relajación, tiene las válvulas cerradas. Pero el flujo de las venas pulmonares está continuo, por lo tanto la aurícula sigue pegando sangre. Y si hay una cavidad cerrada, ustedes van ingresando más líquido, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. Entonces, ese es otro fenómeno que produce la fractura de las válvulas ventriculares. Bueno, la velocidad de pasaje de la sangre del ventrículo disminuye durante el curso de la fase a medida que el ventrículo se difiere. La primera fase es la fase de llenado ventricular, una fase rápida, en donde el 70 al 80% de la sangre pasa prácticamente en el primer tercio de esta fase, y el 20-30% restante pasa en el instante final de esta fase. Cuando está terminando de pasar la sangre por la fase de llenado rápido, comienza el cierre de la válvula ventriculares, pero como temporalmente también se inicia el inicio de la sístole auricular o la presión auricular, se incrementa la presión auricular, impide el cierre total de la válvula y se pasa al ventrículo un 20% de compresión. Este 20% de compresión adicional en condiciones de reposo o de actividad normal no solo porque no es que el ventrículo necesita sí o sí este ritmo situacional. Es más, normalmente el corazón eyecta por la aorta 2 o 3 veces la cantidad de sangre que se necesitaría para la actividad esperonizada. Ahora, si nos sometemos a actividad física, sí, este 20% de sangre que es necesario, porque ahí la actividad física demanda mucho más volumen, 3 horas que el volumen cardíaco, o sea, la cantidad de sangre que el corazón eyecta, por unidad de tiempo, de 5.000, 6.000 mililitros, y el ejercicio relativamente entrenado puede alcanzar hasta 17, 18, 20 litros, y el entrenado puede alcanzar hasta 25, 30 litros. Y ahí sí, para inyectar 25, 30 litros, el corazón de alguna manera necesitaría que el volumen de fin de diástole, o sea, el volumen de caída de diástole en el momento anterior a la contracción, sea lo mayor posible, y por lo tanto ahí sí necesitaría también de esta sangre adicional que le lleva la aurícula por su contracción auricular.
Esta contracción auricular tiene otro beneficio. Se contrae y contrae el orificio de las venas pulmonares. Por lo tanto, durante la sístole, porque si no fuese eso, ¿qué pasaría? Cuando uno aprieta un globo, el líquido sale por todo el orificio del globo, pero al comprimirse el globo, se cierra el orificio de las venas pulmonares y la vena cava superior e impide el reflujo de sangre y el pasaje sería hacia el ventrículo. Bueno, este ventrículo al iniciar la fase tiene 40, 50, 60 mililitros y al finalizar la fase, este volumen de 50 mililitros se lo llama volumen de fin de sístole, volumen residual, y al final la fase, finalizar la fase, tiene 120, 130 mililitros y este volumen se lo llama volumen de fin de sístole diastólico. La diferencia entre los dos volúmenes, el volumen de fin de sístole diastólico y el volumen de fin de sístole, es el volumen histórico que es detectado en cada ratito. ¿Alguna duda de esta fase? Ahora vamos a la fase de contracción y volumen. Esta fase de muy corta duración ocurre con ambos pares de válvulas cerradas, tanto las válvulas sigmoides como las válvulas AV. Las válvulas sigmoides estaban cerradas en la fase anterior. Las válvulas AV se cierran ahora. ¿Por qué se cierran? Porque a medida que la sangre pasa vehículamente, el ventrículo comienza a tener una reducción de la distensión porque está generándose cada vez más de sangre, y a su vez porque comienza el fenómeno histórico de contracción ventricular. Y todos los fenómenos van a beneficiar el cierre de la válvula, porque la sangre de alguna manera sube la válvula y la lleva hacia el orificio cerrándola. Como las válvulas están cerradas, AV y sigmoidea, no va a haber cambio de volumen, se va a contraer, pero el volumen será el mismo. Esta contracción cambia la forma, pero ocurre un pequeño acortamiento tenemos la punta del centro y se convierte de más elongado a más esférico. Como hay una contracción, hay una presión sobre el líquido que está dentro, con las válvulas cerradas, se produce un incremento de la presión del ventrículo izquierdo hasta 80 micromercurios, o del ventrículo derecho para esta parte, en un tiempo muy bajo, en 0.1 segundo, una décima de segundo o algo menos. La sangre va del valor de 20 micromercurio a 80 micromercurio. Bueno, este cambio de presión ventricular izquierda tiene aproximadamente 700 mililitros de mercurio por segundo. Pero no es igual durante toda la contracción. Es bajo al inicio y alto al finalizar la contracción. Cuando vamos a la contracción es cuando mayor cambio de presión hay. No es que es una curva con la pendiente siempre igual, sino que al finalizar la contracción es cuando mayor velocidad promedio de cambio de presión. Mayor velocidad y de cambio de presión. El promedio es 700, pero el cambio de en el punto finalizar la contracción psicológica, el cambio de presión alcanza aproximadamente los 2000 milímetros de mercurio por segundo. A este punto, con este valor de cambio de presión, se lo llama diferencial del peso de este máximo. Es un valor que después la teoría clínica tiene funcionalidad. Para el ventrículo izquierdo son 1000 milímetros de mercurio por segundo y para el ventrículo derecho es de 500 milímetros de mercurio por segundo. O sea, la velocidad de cambio de presión ocurre al finalizar el periodo de contracción sobre el ventrículo. Bueno, y durante esta fase hay, por una cuestión de que al contraerse el volumen que tiene adentro impulsa a las paredes, también impulsa las válvulas AV, las válvulas AV protruyen hacia las aurículas y generan una presión adicional sobre la aurícula, y cuando le damos una curva de presión auricular van a ver que se produce un pequeño aumento de presión auricular. Pasamos ahora a un cambio valvular. Las válvulas que se abren ahora son las válvulas sigmoides, y las válvulas que permanecen cerradas son las válvulas AV, que están en fase de dirección o fase expulsiva. Bien, ¿por qué se abren las válvulas sigmoides? Por un gradiente de presión entre el ventrículo y la aorta. De alguna manera, la presión aórtica viene bajando sobre el diastólico y la presión intraventricular viene subiendo. Alcanzó el valor de 80 mililitros de mercurio al final de la fase de contracción isométrica.
Eso genera una apertura de valor sismoidea y que comience la fase de elección. Durante esta fase, la cantidad tan impulsada es aproximadamente de 70 a 80 mililitros. En algunos libros de valores menores dimensionales se refiere porque están llevados a metro cuadrado de superficie corporal. Podría nombrar uno que dice 50, podría tomar o sea, el valor promedio de superficie es 1.77 metros cuadrados, entonces lo toman el valor 70, 80 y lo trasladan a un metro y entonces esto todo por metro cuadrado de superficie corporal. Bueno, pero el valor expulsado por cada ventrículo, pero es de 70, 80 mililitros, la expulsión es mayor temporalmente en el ventrículo derecho que en el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque la balanza sismoidea derecha se abre antes y a su vez la balanza sismoidea izquierda se cierra antes. La máxima presión que alcanza la última fase del ventrículo izquierdo es de aproximadamente 120 milímetros de mercurio y el derecho es de aproximadamente 20 milímetros de mercurio. El volumen de sangre al iniciar la fase, dijimos que era el volumen de diástole de 120 mililitros, y el volumen de sangre al finalizar la fase, que es el volumen de sístole, o volumen residual, es aproximadamente 50 mililitros. Bueno, la velocidad no es siempre la misma. Tiene un promedio que es de 200 mililitros por segundo, la velocidad con que sale la sangre por la aorta. Empieza siendo baja y alcanza su máximo valor cuando tiene mayor valor de presión intraventricular, está más o menos a mitad del pase. Cuando alcanza 120 mililitros de mercurio coincide con el mayor valor de velocidad de salida de la sangre. Y llega a cero cuando se va la valor sismoidea. ¿En cuál? ¿En la fase de contracción isovolumétrica o en la contracción? Alcanza 80. Ese es el valor. Cuando llega a 80, se abre la valor sismoidea. Y a partir de ahí, en la fase, comienza la otra fase electiva, de 80 supera esa. Ahora cuando veamos la curva, vamos a ver a qué valor alcanza. Ahí alcanza 120 milímetros de mercurio. Y desciende nuevamente a 80 durante esta fase electiva. Cuando alcanza el mayor valor de presión, también alcanza el valor de velocidad de salida del sangre. Bueno, esta fase es la fase, espero va a ver en curva, pues. La fase de reacción isovolumétrica es una fase con ambas válvulas cerradas, tanto el sismoide como el AVE, y esta fase es muy corta duración, menor a una décima de segundo, no se produce un cambio de volumen, sí se produce un cambio de forma, físicamente esférica demostrada. Hay también una velocidad promedio de cambio de presión en el ventrículo izquierdo de 850 metros de mercurio por segundo. Y acá, en vez de ser máximo, es máximo al inicio, y esta velocidad alcanza el 0,3. Nuevamente tenemos un valor de diferencial de presión en el tiempo, o sea, cómo se modifica la presión en el tiempo de esta fase, y aproximadamente es 2000 milímetros de mercurio por segundo para el ventrículo. Más que negativo, porque ahora es un descenso de presión durante la fase. La reacción volumétrica, el ventrículo deja de tener actividad contráctil, entonces el líquido que está contenido dentro de él se siente menos presionado por las paredes ventriculares y desciende su presión abruptamente. Y ahora sí, esto que contamos lo vamos viviendo curva por curva. Esta primera curva, todas las curvas en la orden de abscisa, o sea, en el horizontal, tienen tiempo. Tiempo que en realidad son las fases del ciclo cardíaco. Era ordenada, en este caso, de presión intraventricular izquierda. En esta curva lo que vemos es que en este punto la presión auricular en este punto comienza la fase de contracción isovolumétrica y hay un gran incremento de presión hasta alcanzar el valor de 80 milímetros de mercurio con ambas válvulas cerradas. Un gran incremento de presión. Cuando alcanza el valor de 80 milímetros de mercurio, se abren las válvulas sismoideas y uno podría pensar, si abrió la válvula, la cavidad está cerrada, la presión comienza a descender. Pero no, como la actividad contractil continúa y con mayor presión todavía, a pesar de que en 80 milímetros de mercurio, en este nivel, se abran las válvulas sismoideas para comenzar lo que se llama el periodo de sección, lo mismo
se sigue incrementando la presión intraventricular izquierda hasta alcanzar un valor de 120 mililitros del cubio. Cuando alcanza ese valor de 120 mililitros del cubio, comienza a descender hasta un valor de 80. Cuando alcanza el valor de 80, se produce el cierre de la válvula sigmoidea y entonces comienza también la relajación ventricular, comienza la fase de relajación volumétrica y desciende la presión de 80 a valores muy bajos y luego comienza la fase de llenado. Vamos a ir la curva de uno por uno y después lo vamos a integrar toda en ese famoso dibujito que a nadie le gusta hacer en el examen. Bueno, ahora vamos a ver la curva de presión aórtica. Esta curva no difiere mucho de la anterior, solamente que no tiene valores tan bajos de presión. Si ustedes se fijan, la presión aórtica, cuando están valores cercanos a 80, comienza a subir abruptamente. ¿Por qué? Porque comienza la fase de eyección. O sea, comienza el pasaje de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta, y de alguna manera esta sangre presiona sobre las paredes y ocasiona el incremento de la presión de la aorta que alcanza hasta 120 mililitros de mercurio. Bueno, en la medida que la fuerza con que la sangre sale de los ventrículos hacia la aorta disminuye, también va a disminuir la presión aórtica, y también esto ocurre porque la sangre escurre hacia las distintas otras arterias de menor calibre en los tejidos, hasta llegar a un punto en donde nos encontramos que la presión de la aorta logra superar a la presión ventricular y intraventricular, y esto hace que las válvulas sigmoideas se cierren. Las válvulas sigmoideas son válvulas muy fuertes, que cierran abruptamente, es muy corto el periodo de cierre, y en este periodo de cierre corto se produce un pequeño reflujo. Este reflujo inclusive genera turbulencia perivalvular, y ese pequeño reflujo produce un descenso de presión aórtica en esto, y está registrado acá en el dibujo, y se lo llama incisura aórtica o incisura ictiosa. Bueno, luego continúa el descenso de presión aórtica en la aorta hasta volver a iniciar nuevamente el ciclo. Las dos curvas que vimos recién las podemos poner juntas a diagrama. Tenemos presión arterial aórtica o intraventricular en función del tiempo, y vemos en color gris la presión intraventricular y en color rojo la presión aórtica, y fíjense cómo cuando alcanza valor de 80 mililitros de mercurio termina la fase de contracción volumétrica, y la presión intraventricular y la presión aórtica son similares hasta llegar a un pico de 120 en donde se divide. Esta es una curva de flujo aórtico. Por supuesto que cuando las válvulas sigmoideas están cerradas, el flujo aórtico es cero. O sea, la velocidad con que la sangre sale por la aorta cuando la válvula está cerrada es cero. Cuando se abre la sangre, la velocidad aumenta y el flujo alcanza a 5 litros por minuto para caer nuevamente a cero cuando son válvulas cerradas. Esta es la curva de volumen ventricular. Sucede lo mismo en forma inversa. En realidad, el volumen ventricular acá tiene un valor alto antes que las válvulas sigmoideas se abran, de 120-130 mililitros. Tiene una gran expulsión en la primera porción de la fase de eyección, continúa eyectando hasta alcanzar un valor de 50 al final de la fase de eyección. Luego, al final de la fase de eyección, luego comienza la relajación volumétrica y la fase de llenado ventricular. Y así continuaría. Y acá lo tiene lo mismo en el tiempo, como desciende el volumen ventricular, asciende el volumen ventricular, desciende el volumen ventricular y asciende, de valores de 120 a 50, 120 a 50. Y ahora sí, juntamos todas las curvas y llegamos. Bueno, de alguna manera no tiene gran diferencia relativo, vamos a prestarlo nuevamente y vamos a agregarle algo. En
realidad, ¿qué le vamos a agregar esencialmente? Que además tenemos una curva de presión auricular, y vamos a tratar de descubrir esa curva de presión auricular que tiene tres ondas, que son la onda A, la onda C y la onda B. ¿Por qué ocurre? La onda A, si ustedes se fijan, es coincidente con un cambio de presión intraventricular también. Y esta onda A, en la última parte de la fase de llenado ventricular. Esta es la fase de llenado ventricular, esta pequeña es la contracción ventricular. ¿Qué es lo que ocurre en la última parte de la fase de llenado ventricular? ¿Qué es lo que ocurre en la última parte del llenado ventricular? La sístole auricular. Como ocurre la sístole auricular, el aumento de presión auricular se ve en la curva de presión auricular y también las válvulas de alguna manera avanzan en ese ventrículo, esa presión, y se ve un cambio de presión interventricular. Sería la curva A en la curva de presión auricular, que era la curva funcional. Después tenemos la curva C en la curva de presión auricular, que está, digamos, correlacionada temporalmente con la fase de contracción isovolumétrica. ¿Qué es lo que pasa durante esta fase de contracción? La presión intraventricular crece mucho, por lo tanto las válvulas B protruyen hacia la aurícula, comprimen el líquido que está en la aurícula, y eso hace que haya un incremento de presión auricular. Y por último, en la curva de presión auricular encontramos con una curva B, que también es un incremento de la presión auricular. ¿Qué ocurre durante la fase de relajación isovolumétrica? Durante esa fase, las válvulas AB están cerradas, pero como vemos que el flujo del vaso sanguíneo venoso hacia el corazón es continuo, sigue llegando sangre a las aurículas. Y esta llegada de sangre a las aurículas, con un escape cerrado, proporciona un incremento de presión. Entonces la curva B es debido a que las válvulas B están cerradas y el continuo ingreso de sangre hacia las aurículas nos produce un incremento de presión auricular. La curva roja es la curva de presión intraventricular. Acá vemos más detalladamente cómo ocurre, cómo acompañan la presión ventricular y la presión aórtica. Durante la primera mitad de la fase, hasta llegar a 120 litros de mercurio, la presión aórtica es levemente inferior a la presión intraventricular, y en la segunda mitad la presión aórtica ya comienza a ser algo superior a la ventricular. Por fenómenos inerciales sigue habiendo egreso de sangre de ventrículos hacia la aorta, hasta que llega un punto en donde la válvula sigmoide se cierra, se produce un pequeño reflujo de sangre con esta incisularidad. Bueno, vamos a ver qué otras cosas se correlacionan en este diagrama, aparte de la curva de presión intraventricular, la curva de presión aórtica, la curva de presión auricular y la curva de volumen ventricular. También podemos el centro de estudiantes se pueden pasar a invitar a la visita. Pasar. Acá vamos a pasar. Buen día. Disculpen, yo les interrumpimos la clase. Con permiso. Veníamos a invitar que vamos a hablar a las 12. Les cuento más o menos. No sé si sabían, porque no podemos pasar mucho por los cursos de ustedes. Pero bueno, hay una movida bastante grande que estamos organizando desde los tres centros de estudiantes, tanto en medicina como odonto y ciencias bioquímicas. Lo más importante sería que puedan participar. Es una movida muy grande, ya el martes nos movilizamos por el comedor y por el medio boleto. Esperamos un montón de gente, prendieron un montón de bandas, y una cosa que no es, viste, para venir hay que ser delante o hay que ser de tal partido, sino una organización es justa a los estudiantes. Hoy en día, después de un montón de años, podemos poner una política de unidad y, digamos, las cuestiones estudiantiles, las reivindicaciones históricas por delante. Ahí, viste, tenemos ejemplos de todo el país, cuando por ejemplo hoy en Córdoba, hace unos meses le habilitaron el boleto educativo universal, donde los chicos viajan gratis, los estudiantes de la universidad, y también La Plata hoy en día están pagando $1
es casi un tercio de lo que nosotros pagamos, y bueno, el comedor en ese estudiante está en 4 pesos o 4 pesos con 50. Nosotros hoy tenemos 90 tickets por día que se acaban a las 10 de la mañana y valen casi el doble. Y eso todo gracias a la cooperativa, que bueno, Guille tenía bastante que ver, pero la idea es que la plata salga a la universidad. Este presupuesto ya está destinado, ya estuvo destinado de hace un par de años. En diciembre, en la última sesión de Consejo Superior, hubo un compromiso de que para junio iba a estar construido. El comedor no tenemos nada, no tenemos ni llamar licitación, ni siquiera la plena de construcción, no tenemos nada. Así que sería bueno que se pueda pasar, va a ser acá en la puerta de la facu. La convocatoria está a las 12, pero va a ser a partir de las 2:30 a 1. Vamos a hacer algo para comer también, algunos choripanes, vamos a hacer una gaseosa, así que la idea sería que puedan participar, va a estar bueno. Y nada, lo esperamos a escuchar otro tiempo. Aparte, chicos, que por ahí va, ustedes no lo vieron porque entraron el año pasado a la facu, pero nosotros los 90 tickets esos que conseguimos, que se hicieron 70, vale, conseguimos a raíz de que nosotros en el año 2010 hicimos una raviolada, capaz que uno la vio por la tele, acá en la puerta de la facu, que éramos 500 tíos comiendo ravioles en la puerta de la facultad. O sea, fue una movilización re grande con lo que pudimos empezar a discutir lo del comedor. Y esos 90 tickets hoy no nos alcanzan más, así que la idea es que podamos seguir avanzando por eso, y aparte vénganse que va a estar re bueno, van a venir gente de las 3 facultades, y bueno, nada, los esperamos ahora como estar en el seminario, que quiero venir a ayudar también por venir. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a adicionar entonces a las curvas que tenemos vimos de presión intraventricular, presión intrabólica, presión auricular y volumen ventricular. 2 fenómenos más, un fenómeno eléctrico y un fenómeno sonoro. En realidad, para poder ver el fenómeno eléctrico, ustedes lo tendrían que haber pasado por la clase de electrocardiografía para saber qué son las ondas electrocardiogramas, pero bueno, vamos por lo menos hasta ver la secuencia temporal entre el electrocardiograma o algunas ondas más importantes y el ciclo cardíaco. Siempre van a ver un dibujito que representa el electro, que es esto, donde tiene ondas. Esta que es la primera onda que van a ver es la onda P, o onda de despolarización auricular. Después de ver la onda P, onda de despolarización auricular, van a ver un segmento que se llama PQ o PR, que es el tiempo que transcurre desde que finaliza la despolarización auricular hasta que comienza la despolarización ventricular. En realidad, ese tiempo está debido al retardo del grado B, del grado auriculoventricular. Después van a ver otra onda que se llama QRS, esta pequeña onda de la Q, esta es la R y esta es la S, no siempre es así, pero bueno, esta es QRS, que es la onda que nos representa la despolarización ventricular. Luego vamos a ver el segmento intermedio, que es el segmento ST, y por último vamos a ver la onda P, que es la onda de repolarización ventricular. Si uno plantea, tenemos despolarización ventricular y repolarización ventricular, pero no tenemos repolarización auricular. Tenemos la despolarización de la aurícula, pero no la repolarización. ¿Por qué no la tenemos? Porque temporalmente ese fenómeno eléctrico ocurre simultáneamente con la despolarización del ventrículo. Como la masa ventricular es mucho mayor en la actividad eléctrica por su magnitud, tapa a los complejos eléctricos de las aurículas, entonces en el electrocardiograma no se ve la repolarización de las aurículas. Bueno, lo que a ustedes hoy les interesa es que además parece inimaginable, la despolarización de la aurícula está antes que el fenómeno contrario. Por lo tanto, la onda P la vamos a ver algo antes que la sístole auricular. Y si esta onda, o sea, esta misma, es la onda que en la presión auricular nos marcaba la sístole auricular, la onda P, que es la despolarización de la aurícula que nos va a dar esa sístole, está temporalmente algo antes. Lo mismo nos va a ocurrir con el complejo QRS. Si el complejo QRS es el complejo de despolarización de los ventrículos que nos da el fenómeno contráctil ventricular, la despolarización eléctrica de la actividad eléctrica va a tener algo antes que el complejo contráctil. ¿Cuándo comienza la contracción? Acá, en la fase de contracción eléctrica. Entonces, el fenómeno eléctrico está levemente antes que el fenómeno contráctil, que es todo esto. O sea, acá hasta acá. Y por último, la repolarización ventricular. Y la repolarización ventricular, ¿de qué nos habla? Nos habla de que el centro de la contracción. Entonces, de alguna manera, la repolarización ventricular va a estar temporalmente algo antes que el fenómeno donde no hay un fenómeno contráctil, sino que son la fase de relajación isovolumétrica y la fase de llenado. ¿Entienden? Acá no estamos aprendiendo que tiene electro, pero entienden por lo menos que hay onda, qué es cada onda y cómo temporalmente se puede ubicar. Si ustedes piensan que un fenómeno eléctrico finalmente va a dar un fenómeno contráctil, siempre lo ubicará levemente antes. Con eso ya
lo pueden decir. Bueno, y por último tenemos en este diagrama los ruidos cardíacos. Y uno, si bien hay 4 ruidos cardíacos, esencialmente nos vamos a referir al primer y segundo, que son los que más fácilmente van a escuchar y más fácilmente van a entender. El primer ruido, los ruidos en general se producen por movimientos valvulares, pero el movimiento valvular produce movimiento de la sangre. En realidad lo que hace el movimiento valvular es modificar el movimiento de la sangre, generar flujos distintos que hacen temblar a las válvulas y a las paredes arteriales. De alguna manera, el primer ruido ocurre ¿cuándo? Durante la fase de contracciones volumétricas. ¿Qué válvulas se mueven ahí? Las válvulas. El primer ruido se ha relacionado con el cierre de las válvulas auriculares. Los ruidos no se relacionan con la apertura porque las aperturas son suaves, no ocasionan ruido, pero sí con cierre. El cierre de las válvulas AB nos ocasiona el primer ruido. Puede ser que eso sea más prolongado en el tiempo que El primer ruido es mucho más prolongado del tiempo y está debido a que las válvulas AB tienen un fenómeno mucho más prolongado del tiempo que las válvulas aórticas. El cierre aórtico es abrupto, rápido. El cierre de las AB es mucho más lento. Entonces, como te lo dice, lo muestra la figura, tiene una duración temporal mucho mayor que el segundo ruido. El segundo ruido entonces es por otras válvulas, y por eso no es la válvula por las válvulas sigmoides. Y se debe al cierre de las válvulas sigmoides. Un ruido mucho más corto, de menor duración, y está temporalmente cuando finaliza la fase de expulsión. Podemos ver que hay un tercer ruido. Si ustedes lo quieren localizar temporalmente, el tercer ruido está ubicado en la fase de llenado ventricular y está relacionado con el movimiento que hace la sangre cuando va a ventricular el ciclo. Entonces, imagínense que en una jarra ustedes tiran agua, el agua va hacia el fondo y hace esto, con ese movimiento va a temblar las paredes y las válvulas genera el tercer ruido. Y habría también para poner acá que no está un cuarto ruido que está relacionado con el ciclo auricular. Esos son los cuatro ruidos. Bueno. Esto que voy a mostrar es lo mismo, pero además con el círculo derecho. Lo muestro como anécdota, en realidad, si ustedes se dan cuenta, la curva de presión intraventricular, y la curva de presión pulmonar, es muy parecida a lo que ven entre aorta y ventrículo izquierdo. ¿Cuál es la diferencia? Estamos trabajando en presiones mucho más bajas. Pero después, esencialmente, lleva una especie de pasaje de presiones muy parecidos, independientemente del valor. Inclusive apertura y cierre muy parecidos, lo único que cambia es que probablemente las sigmoidas aórticas, pulmonares se abran antes que la sigmoida aórtica y la sigmoida aórtica se cierran antes que las sigmoidas pulmonares. Acá tienen esa representación de la secuencia temporal de apertura y cierre de válvulas, o sea, en realidad acá hay cómo ocurre la actividad mecánica y movimiento valvular. De la primera mitad, la actividad mecánica, ¿qué sístole ocurre primero? La sístole ventricular derecha, porque obviamente ¿cuál se despolariza primero? La que está más cercana al nodo celular. Muy cerca del tiempo ocurre la sístole auricular izquierda. Ocurre primero la sístole derecha y la izquierda. En cuanto al ventrículo invertido, ocurre primero la actividad mecánica en el ventrículo izquierdo y luego en el ventrículo derecho. Esta de la actividad mecánica sistólica del ventrículo derecho es la porción de contracciones volumétricas, y esta es la parte de dirección, y esta del ventrículo izquierdo es la contracción isovolumétrica. Y acá piensen algo, porque yo dije antes, las sigmoidas pulmonares se abren antes, pero sin embargo, comienza la actividad mecánica primero del ventrículo izquierdo. Que comience la actividad mecánica no significa que se abra la válvula. Entonces, el peligro efectivo es este. Como las pulmonares se abren antes, comienza, a pesar de que el fenómeno sistólico comienza primero el derecho, primero el izquierdo, perdón, a pesar de que el fenómeno sistólico comienza primero el izquierdo, la eyección comienza primero el derecho porque la válvula sigmoide pulmonar se abre antes. Y abajo tiene la secuencia de apertura y cierre valvular. Tiene el cierre mitral, después el cierre tricuspideo, la apertura pulmonar. Esta secuencia está relacionada con la secuencia de arriba. Cierre vital, cierre tricuspideo, apertura pulmonar, apertura aórtica, cierre aórtico y cierre pulmonar. Fíjense que la aorta se abre después y se cierra
periodo efectivo en el ventrículo izquierdo es menor que en el ventrículo derecho. El periodo efectivo en el ventrículo izquierdo es menor que en el ventrículo derecho. Bueno, ahora vamos a reanalizar lo que vimos antes, pero en un bucle presión-volumen. Este es un eje coordenado cartesiano, que la abscisa tiene volumen, la ordenada tiene presión, y se refiere a la presión y volumen del ventrículo izquierdo durante el ciclo cardíaco. Lo que nos permite este bucle es volver a analizar la fase del ciclo de otra manera. Uno podría empezar por cualquier punto de la curva, vamos a empezar por D. Y lo que ocurre en D hacia A es un gran aumento del volumen ventricular. Fíjense que este gran aumento del volumen ventricular diastólico, acá tenemos en este punto el volumen residual o volumen de fin de sístole, cuando ingresan 70 mililitros a la cámara ventricular, se alcanza el volumen diastólico final, o diastólico, sin un gran cambio, un cambio muy bajo de presión, especialmente en los primeros momentos de este senado, prácticamente no hay modificación de presión. Y el cambio que ocurre hacia el final, cuando se alcanza el volumen de diástole, es un pequeño cambio de presión intraventricular. Después tenemos un nuevo punto que es A, donde se cierra la válvula mitral y están ambas válvulas cerradas y comienza la contracción del ventrículo. Por lo tanto, hay un gran incremento de presión, o sea, una gran suba de presión, pero no hay ninguna modificación de volumen. Siguiendo esto, tenemos ahora en este momento en B que se abren las válvulas sigmoide aórticas y entonces ¿qué va a ocurrir? Como hay una válvula abierta, de alguna manera hay un pasaje de sangre del compartimento a otro, entonces va a descender el volumen ventricular de un valor de 120 a un valor posiblemente de 40-50. Pero este cambio ocurre con un cambio de presión. Primero, durante el descenso hay un gran incremento de presión de 120 y luego bajo el 80. Y para finalizar del C a D, como se cierran las válvulas sigmoide aórticas y el ventrículo deja de contraerse, se produce la relajación y nos encontramos con que al estar cerradas las válvulas no hay un cambio de volumen, pero sí hay un gran cambio de presión para llegar nuevamente al ventrículo. Bueno, esta pregunta la hacen casi todos los docentes de examen. Preguntan, ¿qué volumen cardíaco? ¿Y cuál es el valor? Volumen de sangre, eyectado ventrículo, en la unidad de tiempo. Su valor normal, 5.000 a 6.000 mililitros. Y después le pregunta, ¿cuáles son las variables participantes del movimiento cardíaco? Son dos. Frecuencia cardíaca, normal de 60 a 90 contracciones por minuto, y volumen sistólico, normal 60-70 mililitros por cada contracción. Multiplicando 70 por 70 nos da por lo menos de 200 mililitros por minuto. Después continúa la pregunta y le preguntan ¿cuáles son los determinantes del volumen sistólico? Los determinantes del volumen sistólico son precarga, contractilidad y poscarga. Son los tres determinantes del volumen sistólico. De alguna manera acá lo tienen de nuevo, nada más que le dice que la contractilidad está vinculada a factores neurohormonales que modifican la concentración intracelular de calcio, que la precarga tiene indicadores de precarga que tiene que ver con el volumen de fin de diástole o con la presión de fin de diástole, y que la poscarga tiene también indicadores de índice que tienen con la resistencia periférica total o con la presión arterial media. Entonces, lo definimos, vemos las variables y vemos el valor normal en condiciones de reposo. Digo normal de reposo porque en el ejercicio puede alcanzar valores hasta 5 o 6 veces mayores. Definimos volumen sistólico, volumen de sangre inyectado en cada sístole, valor aproximado 70 mililitros, y la diferencia entre el volumen de fin de diástole y el volumen de fin de sístole.
Y a partir de este volumen sistólico y el volumen de diástole, o sea, a partir de la cantidad de sangre que había antes de realizar la revisión y la cantidad de sangre inyectada, uno puede calcular qué porcentaje de sangre había qué porcentaje de la sangre que había en el ventrículo antes de la contracción se eyecta. A eso se lo llama fracción de eyección. Se la calcula restándole al volumen de fin de diástole el volumen residual y dividiéndolo por el volumen de fin de diástole. Es una regla de 3 para calcular porcentaje y su valor normal es el 60%. Este es un indicador de mucha importancia en la clínica cardiológica y nos habla de función cardíaca. O sea, uno, a medida que va reduciéndose este valor, saben que la función ventricular está deteriorada. Bueno, ¿qué es la frecuencia cardíaca? 60-90 contracciones por minuto y es el número de latidos cardíacos, de ciclos cardíacos que se realizan en la circulación del corazón por unidad de tiempo. Y ahora vamos a definir los otros parámetros que de alguna manera eran determinantes del volumen histórico. Y acá tienen precarga. La realidad, ¿qué es la precarga? Uno lo puede definir por la fuerza por unidad de superficie que gira el músculo al finalizar la diástole. Eso ocasiona que el músculo desarrolle una tensión. O sea, la tensión desarrollada por el músculo al finalizar, la máxima tensión que desarrolla el músculo durante la diástole. O sea, inmediatamente antes del comienzo de la actividad ventricular constante. ¿Está relacionada con qué? Con la presión del sistema ventricular o presión del fin de diástole. O sea, la mayor presión del fin de diástole, la mayor presión del sistema ventricular, mayor recarga. O carga. En realidad, la definición es parecida, nada más que ahora dice que la fuerza por la superficie desarrollada por el músculo cardíaco durante el periodo efectivo, en vez de ser durante el periodo histórico, durante la presión. Entonces acá lo determinante no es la presión de fin de diástole, sino está relacionada con la presión que se le pone, con la presión aórtica, con la presión periférica, con la presión arterial media. Son los determinantes de la poscarga. Y hay una discusión sobre el valor, pero yo creo que no es necesario que lo sepan, sino los libros discuten sobre cuál es el valor que nos determina la poscarga. Algunos dicen que se desarrolla en un momento de presión aórtica determinada, otros dicen que al final, bueno, pero no viene a la discusión. Lo importante es que ustedes sepan, la primera parte, que la fuerza por unidad de superficie, presión total desarrollada por el músculo cardíaco durante el periodo electivo. Y que los determinantes acá ya no son los que tenían que ver con el periodo de relajación, sino con el periodo de contracción, o sea que está relacionado con la resistencia periférica total y está relacionado con la presión arterial media. Y la fuerza que se opone a que la sangre sea eyectada por el ventrículo. ¿Qué es la contractilidad o hipertrofismo? Es la intensidad de la actividad contractil del músculo cardíaco dependiente de todos los factores neurohormonales que afecten la concentración hidrosoplasmática de calcio. Bueno, yo le hice una actividad de la está bien.